Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos. Les habíamos informado que nos acompañarían al mediodía de hoy el señor licenciado Andrés León y el doctor Luis Verde Soto. Luis acaba de regresar y queremos agradecer mucho esta deferencia de, ni bien regresado del tema de salud que el país sabe, nos estés acompañando. Muchas gracias. Y Andrés, que siempre está dispuesto igual a colaborar y a dejarnos no sus percepciones, a invitarnos a reflexionar. El Consejo Nacional Electoral actual se presentó en dos partes. Lamentablemente para el país se presentó en dos partes ante la Asamblea, una liderada por tres y la señora presidenta, y la otra por el vicepresidente y Luis Verde Soto. Andrés, ¿hay la posibilidad que en esta legislatura se trate una reforma, y peor aún planteada como está, sin una fuerza concreta al interior del Consejo? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación, Francisco, y mi saludo a Luis, y me alegro de que esté ya con nosotros. Sí. Mira, yo creo que lo que se vaya a reformar va a ser muy superficial, va a ser muy poco. Tanto es así que me parece traído de los cabellos el decir que no se puede tratar o que no tiene mayor validez tratar, porque ha presentado por un lado el grupo de los tres, y por otro lado ha presentado Luis su estudio pidiendo cambios, y por otro lado el Tribunal Contencioso. Bueno, son aportes de los tres, yo creo que perfectamente se abrían las puertas para que con más insumos se pueda tratar a cabalidad. ¿Se podría juntar esas tres con el proyecto que ya está en camino o no? Cosas creo que sí, yo creo que no. Mira, es cuestión de voluntad política. Es cuestión de voluntad política, sí. Si nos cerramos completamente a los términos legales, a lo mejor hay que hacer un nuevo proyecto, cosa por el estilo. Pero si hay voluntad política, que el país necesita que haya un cambio en el proceso electoral que se avecina, y que no vayamos con las mismas reglas de juego, con los mismos problemas, y con el problema más grave que tiene el Consejo, que es la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía. Si eso cambia, si la Asamblea permite un cierto cambio y facilita el que tenga mayor accesibilidad, digamos, a los datos que se den, a los trabajos que se hagan, creo que eso sería suficiente para iniciar una verdadera transformación del sistema electoral ecuatoriano, que tiene muchísimas fallas. Luis, nuevamente bienvenido y gracias por acompañarnos. La propuesta de ustedes tuvo, no me gusta usar esto de socialización, porque nos enmarca en una forma de gobierno que se adueñaron, porque la palabra en realidad no era de ellos, pero se adueñaron y parece como que es una cosa para tomarnos del pelo. Pero ustedes debatieron, tú invitaste, estuviste en varias provincias. ¿Qué esquema obtienes? Y no es una especie de frustración que el esquema trabajado con gente, estuvimos periodistas, estuvieron sectores sociales, estuvieron sectores políticos. ¿Cómo rescatamos este esquema, Luis? Bienvenido nuevamente. Gracias, un gusto enorme estar contigo, Andrés. A ver, yo creo que existen posibilidades reales de llegar a que algunos artículos sean introducidos en esta oleada de reforma. Y yo creo que existen la necesidad de sincerar la discusión de fondo. En la discusión de fondo hay que ver en términos políticos y en la discusión técnica solamente del sistema, sino en la discusión política. En esta discusión política lo que hay es un conflicto entre básicamente dos partidos políticos grandes que pretenden y buscan un sistema mayoritario, porque su imagen de sistema político final es de un sistema bipartidario, y por otro lado yo diría una cola de unos 10 partidos pequeños que giran alrededor del 4%, etcétera, que han surgido por diversas circunstancias históricas, que forman parte de, yo diría, de esta pluralidad fragmentada que ha tenido el sistema político ecuatoriano, que realmente fueron 4 o 5, ahora tenemos 10, yo diría, ¿no es cierto? La discusión está ahí, la discusión está allí. La discusión no está, yo creo, que en el tema formal de que por qué no presentaron, y esto tú lo puedes ver a través de las mismas declaraciones de algunos de los actores. Si cabe tomar una gotita de tiempo, les explico y les comento por qué hubo tres propuestas, ¿no es cierto?
Tres, además de la que ya se estaba tratando en la Asamblea. Claro, lo que está tratando en la Asamblea tiene su lógica independiente. Yo diría, si cabría decir de algún modo, está bastante extemporánea en algunos temas, ¿no es cierto? Y es muy formal, pero vamos, es parte del hacer legislativo del país. ¿Por qué hubo tres propuestas? Porque, como ustedes recordarán, cuando recién inició la gestión del Consejo Electoral, hace 9, 10 meses, yo presenté la necesidad de arrancar con de examen de las propuestas de reforma y se me acusó de que yo pedía plata y que, ¿se acuerdan ustedes esas acusaciones que se hicieron tan burdas, hechiceras y llenas de mala fe? Y yo tomé la decisión de conseguir apoyos internacionales y con mi equipo elaboramos la propuesta de reforma integral del Código, que es la que más o menos comenzamos a trabajar con varios en varios lugares del país. Y luego de eso vino la necesidad de volver una cosa más chica que pudiese montarse con algunos de los temas que ya están presentes en la discusión de segunda. Entonces dijimos, separamos el proyecto en dos partes, una parte para que vaya por una iniciativa legislativa normal, llamémosla así, después de la elección, y la otra para que pueda entrar como expresión de circunstancias que no pueden desconocerse en el país. ¿Cuáles circunstancias? Básicamente la necesidad de restituir el sistema proporcional y la necesidad de tener un control de fondos, ¿no es verdad? Esta es la razón por la cual se hizo esta forma. Uno de los partidos grandes, ¿no es cierto?, que quiere detener la discusión porque cree que la modalidad como está este rato el sistema electoral es la adecuada. Le puede ayudar y está pensando que va a ganar, entonces. Está pensando que va a ganar y está pensando en un tipo de gobernabilidad. Ya. Está pensando en un tipo de gobernabilidad basada en la polarización entre dos. Esto es macabro en América Latina. Cuando tú tienes un sistema presidencial basado en dos partidos, y uno en la presidencia y el otro en el legislativo, generalmente tienes un bloqueo perfecto. Claro. Ya nos ha pasado. Ya nos ha pasado a nosotros, que somos expertos en bloqueos legislativos. Y la otra posibilidad, ¿no es cierto?, que deberían entender aquellos partidos grandes, es de que la gobernabilidad tiene que darse... Pasa por los acuerdos. Pasa por los acuerdos. No por la imposición. Y tienes que reincorporar a las minorías, ¿no es cierto? Tienes que incorporar a las minorías, porque son quienes finalmente te van a permitir ir asentando cuáles son las tendencias reales de un país. Pero Andrés dice una cosa que es interesante. Claro, político como dice, se necesita voluntad. ¿Crees que puede pasar por la voluntad política de que se incorpore el estudio hecho por ustedes y pueda ser tratado en el proyecto de ley? Mira, el proyecto nuestro es ya un proyecto puntual con artículos determinados, con justificación jurídica. ¿Y por qué no lo haces presentar por un grupo parlamentario? No está presentado, está trabajado en la Comisión de Justicia. Yo personalmente he trabajado con la Comisión de Justicia. O sea, hay dos proyectos. El uno que va a segundo debate y el de ustedes que ya ingresó. Pero además, está en la Comisión de Justicia. Tal vez la situación que se ha producido un poco delicada es de que tanto la Comisión de Justicia como el Acuerdo Nacional, protagonizado por el gobierno, compilaron muchas propuestas. Entonces generaron un compilado, una matriz de 400 y tantas páginas. Entonces, en el entregarles a los legisladores dijeron, no, esto no viene. Pero ahí estamos hablando de los temas formales. Perdón Luis, para precisar, ¿quiénes firmaron el proyecto de ustedes? El proyecto presentaron, que está en la Comisión de Justicia. Oficialmente la presidenta la presidenta del Consejo recoge también lo de ustedes. Claro. El acuerdo que se llegó en el Consejo fue de que haya 3 cuerpos normativos pegados. El presidido por la presidenta, el hecho por la presidenta, el hecho por nosotros y el hecho por el contencioso. Pero las 3 fueron en uno. En uno. Y es un solo proyecto. Y está un solo proyecto. Como insumo, lo que tú decías. Pero antes de que desarrolles esta parte, Andrés, si ya hay entonces un proyecto, ¿habría que parar el del segundo debate y propiciar o no? Probablemente podría ser, pero de todas maneras insisto en mi posición. Esto depende de la voluntad política. ¿Por qué? Hablemos muy directamente. El Partido Social Cristiano cree que su candidato o su precandidato va a ser presidente de la República y va a necesitar una asamblea con una mayoría más o menos sólida. El movimiento Creo tiene la misma situación, creyendo que el señor Lasso puede llegar a la presidencia, y del gobierno también, del partido de gobierno también, hay una percepción similar. Entonces creo que mientras esos intereses estén en juego, aquello que es más científico, más estructurado, va a tener limitaciones. Probablemente, creo yo,
se aprobarán determinadas cosas más o menos superficiales, y quizá alguna importante, pero no creo que una transformación como es la que plantean ustedes vaya a ser aprobada en este momento. ¿Y la ciudadanía y los medios y eso qué podemos aportar para que se debata? Lamentablemente, por ejemplo, solo la presión ciudadana a través de los medios de comunicación puede lograr algo, pero ya vemos que muchas veces esa presión ciudadana se queda en las puertas de la Asamblea y no llega a mover la voluntad de los legisladores. Luis, ahí hay una cosa que a mí, el propio presidente de la Asamblea y jefes de bloques han dicho que casi como que no fuera prioritario. Todo el mundo habla y dice, bueno, pero ya, si hasta noviembre no tenemos tratado un proyecto con profesional, ya se quedó tal como está. Entonces, te vuelvo a insistir, de todo el estudio hecho, ¿qué priorizarías? ¿El sistema de reparto? ¿El control del gasto? ¿Los distritos? Es decir, el sistema electoral tiene que ser modificado y es tal vez el punto más difícil de lograr compartir criterios comunes y concierto. ¿Por qué es difícil? Porque Ecuador ha vivido un sistema encubiertamente mayoritario. La Constitución nuestra, ¿no es cierto?, establece dos principios, de muchos más, por cierto, pero dos principios electorales básicos. Uno que habla sobre el carácter proporcional del sistema electoral. Proporcional quiere decir no porcentual, que es la equivocación que tenía siempre Correa. Que lo porcentual es lo proporcional. No, él decía que lo porcentual lo proporcional, y siempre se preguntaba y decía, si he sacado 13.5 en un partido, ¿por qué no hay 13.5 en legisladores? Claro, eso lo puso muy claramente, cuál era su intención, en la propuesta para la elección de la Asamblea Constituyente. Para llevarse la mayoría. En esa la puso, y en el reglamento que él mandó está exactamente escrito eso. Ahora, ese es un déficit de comprensión técnico de qué es lo proporcional. Lo proporcional quiere decir en qué proporción van la mayoría y la minoría. Por eso el sistema es proporcional. ¿Cuánto de mayoría y cuánto de minoría, en qué proporciones van? Entonces tú lo que haces es incorporar la referencia a traducción de votos en escaños de los porcentajes, pero los modificas para que haya una proporción en la que entren mayorías y minorías. Claro. O sea, vas generando una posibilidad de que las minorías estén presentes en un contexto mayoritario. ¿Por qué nuestro sistema es un sistema malo? ¿Qué es lo que se hizo? Primero, arrastramos un déficit enorme desde el año 97, 98, antes del referéndum, en el cual se autorizó que haya posibilidad de votar por listas y entre listas. Eso es una barbaridad. Esta barbaridad. ¿Y esa se mantendría? Se está manteniendo. Recuerda tú que se mantuvo 20 años, tiene 20 años manteniéndose. Y cuando una vez propuse la constituyente del 2008 cambiar, me dijeron, no, estás equivocado. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Con esta barbaridad, ¿no es verdad? Tú lo que haces es ir consolidando un sistema mayoritario encubierto. ¿Por qué? Porque en la constituyente del 2008 se constituyeron circunscripciones pequeñas. No hay ningún sistema proporcional que funcione en menos de 6. O sea, cuando tú tienes menos de 6 autoridades en un territorio, no hay ninguna posibilidad de que un sistema proporcional funcione. Todo funciona sobre 6. Por eso es que todos presionamos a que haya circunscripciones grandes, y esto es bueno para todos. El ejemplo es muy sencillo. Si tú tienes, por decir algo, en Guayas, que eliges 24, creo que legisladores, y tienes el 100% de la votación de Guayas, si tú la divides para 24, tú puedes entrar con 4%, y es probable que un partido chico logre entrar con... Tener una representación. Que si lo tienes en jurisdicciones que tienen mucho menos, simplemente tienen a las mayorías. Entonces, ese es el problema. Tenemos un sistema encubierto, mayoritario, pero que le llamamos proporcional. Yo no estoy en desacuerdo con que un rato el Ecuador pueda terminar siendo un sistema mixto, proporcional y mayoritario al mismo tiempo. No estoy de acuerdo que sea en desacuerdo. Pero si es que es proporcional, tiene que ser proporcional. Si es proporcional, como dice la Constitución, tiene que serlo. Y hay que hacerlo. En la parte que hay cómo hacerlo, que es solamente ¿Y el artículo está propuesto para eliminar eso de listas o entre listas? Así es, porque tú no puedes seguir manteniendo este criterio mediante el cual, ponerlo en términos estadísticos, del 100% de los electores ecuatorianos, el 75% vota en plancha y el 25% vota inteligente, digamos.
Lo inteligente no es ir a desperdiciar el voto. Pero claro, la percepción puede ser esa. Yo no sé si es que en la propuesta va lo que se había planteado en algunos de los foros, en algunos que tuve el honor de compartir contigo inclusive, y que se había planteado el voto preferencial en reemplazo de este voto entre listas. Porque, mira, realmente ¿quién propuso el voto entre listas? Fue Correa en su propuesta. Y él mismo después su campaña era todo todito, pues. Es decir, él mismo se dio cuenta del error que se había cometido y trataba de orientar el voto hacia equipos coherentes. Él quería que voten por las listas del todito, claro, pero nosotros sí entre listas. Pero ya se había dicho, y creo que todos los partidos movimientos hicieron campaña similar, buscando que el voto sea por plancha, que es lo lógico. Lo más natural. El voto privilegiado que puede haber, ciertamente facilita el que tú puedas escoger de la lista de tu preferencia, del partido, del movimiento de tu preferencia, puedas escoger la persona que te parezca la más representativa del grupo. Eso es diferente. Es lo que en el Uruguay se llamaba votas partido, y de los que votan partido al candidato, ¿no es cierto? Lemas y sublemas. ¿Cómo se llama? Lemas y sublemas. Lemas, exacto. Pero, claro, tú, por ejemplo, ibas en el Uruguay, mejor de las elecciones que pasé algunas, votabas el Partido Colorado, y de los candidatos a la presidencia del Partido Colorado uno. Pero después decías, en las listas para la Asamblea, para el Congreso, tienen Senado y votabas Partido Colorado y los nombres de los que creías de ese partido debían estar. Yo estoy ya cada vez menos crédulo con que las cosas se hicieron sin voluntad. Yo creo que hicieron con voluntad de dañar el sistema. Porque en la misma Constitución, ¿no es cierto?, se incorporaron tres cosas. Se incorporaron primero la posibilidad del voto, se mantuvo del voto por listas y entre listas, ¿no es verdad? Pero sabiendo de que yo induzco el voto por listas, pero sabiendo que ese voto entre listas, el 25% de gente, jamás iba a llegar a tener una modalidad de representación, sino a veces podía simplemente calificar algunos de los votos de listas. Pero estadísticamente, matemáticamente, esos votos se convertían en un ponderador. O sea, la gente como yo que votamos entre listas, ¿no es cierto?, lo que hacía, ¿no es cierto?, este voto nuestro, matemáticamente, que no llegaba a ningún lado, y todo se concretaba solamente en el voto por listas, se convertía en un ponderador. O sea, yo estaba votando indirectamente por quien no quería votar. Claro. Esa es la primera. Estaban ayudando a consolidar a los que sí votaban por lista. Y claro, entonces ahí había el tema de cómo querían jugar. La segunda cosa que se hizo, que fue terriblemente nociva, fue reducir las circunscripciones a circunscripciones pequeñas. Porque seguíamos en la idea de que estamos haciendo una votación proporcional, pero metíamos con eso dañaron Pichincha y Guayas, sobre todo. Y fundamentalmente, y la tercera y la fundamental, es de que metieron la posibilidad de representación política por cada nivel de gobierno. A nivel parroquial puede tener partidos y movimientos, a nivel cantonal partidos y movimientos. Claro, con lo cual destrozaron, pulverizaron lo nacional. Pulverizaron. Entonces, de ese modo te quedaba un partido hegemónico enorme, una dispersión extraordinaria en los partidos chiquititos, el trabajo de un sistema, comillas, proporcional donde no puede funcionar, que son las circunscripciones menores a 6, ¿no es verdad? Y todos quedamos contentos, porque la Constitución dice proporcional y creemos que es así. Es que mira, lo que se pone en cuanto a las circunscripciones, se buscó una justificación. ¿Cuál era la justificación? Que los elegidos sean cercanos a los votantes. Eso puede tener alguna aplicación, a lo mejor en los consejos provinciales. En el municipio. En el municipio puede tenerlo. Pero los asambleístas o los legisladores son nacionales, aunque sean originarios de una provincia, su responsabilidad es nacional. Entonces no puede escogerse pues, de instituciones pequeñas, como bien ha dicho Luis, que va a favorecer simplemente por la forma de este grupo de menos de 6 o 6. Va a favorecer al partido mayoritario, que lamentablemente es lo que muchos creen ahora, que les va a favorecer a otros y no a los que favoreció antes. Este modelo es el que menos se toparía. Lo van a tocar, ¿no? Este es donde existe mayor susceptibilidad, ¿no es cierto? Porque además que hay que haber dos elementos que son importantes. Por lo menos eliminarlo de entre listas podría ser, Luis, ¿o no? Yo creo que eso va a ser difícil, porque eso implica una conformación de listas cerradas o semiabiertas, si es que el criterio del voto preferencial prima. Ya. El tema de esto es
hay, si quieres tú, las tres cosas juntas funcionan de modo óptimo. Dos de ellas funcionan medio patojas y una más o menos. Entonces, si tomas una cualquiera, es muy patojo. Entonces la prioridad tiene que ser la de las circunscripciones. Esa es la que tienes que... Tú deberías eliminar las circunscripciones en Pichincha, Guayas y Manabí. En las tres. En las tres. ¿Qué es en las que están? ¿No? ¿Dónde están? Por eso, está en esa parte del país nada más. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué otros intereses están en juego? Están ligados a... Los partidos chicos también tienen la visión, a veces fantasiosa, de que la circunscripción chica les favorece a ellos. Y de algún modo es cierto. De algún modo, digo, son dueños pero cuando es un sector muy, muy controlado por el partido chico. Claro, digamos, en una provincia de dos puede ser que tenga uno y aspira al segundo. Porque tenga el candidato que sea el caudillo del pueblo. Claro. Ese tipo de cosas está... Entonces, creo que pasado nuestro sistema se ha vuelto una cosa dramáticamente dividida, en que las circunscripciones grandes, donde están operando estas circunscripciones chicas en provincias grandes, son el espacio de los partidos grandes. Y el resto de provincias son espacios de partidos chicos. Entonces, estamos en lugar de construir un sistema nacional, estamos construyendo un agregado muy pequeño. De los dos sentidos, ¿no es cierto? Ahora, hay una cosa adicional que yo he sentido ahora y que me preocupa, es de que en algún caso, y particularmente lo digo con frontalidad, el caso de Manabí Norte utiliza el tema de la circunscripción para mover la configuración de una provincia de Manabí Norte. Además, claro, porque para dividir la para dividir Manabí. Esa es una aspiración. Claro, es una aspiración antigua de un grupo que parecía que con las elecciones nuestras se había desaparecido, pero claro, al volverles circunscripciones, volvieron a reavivar. Porque les diste la razón política. Claro. Usted puede tener representación política de este territorio. Falta ahora simplemente darle una salida. Estas son las cosas que están allí. Yo espero, yo me voy a trasladar desde el día lunes a la Asamblea, voy a introducirme, a conversar con todos los legisladores. Vamos a ver hasta dónde podemos llevar a tener una conversación en la que se vea que para promocionar el proyecto presentado por el Consejo. Para promocionar y ver qué parte. Y tener una sensibilidad más clara de qué es lo que es viable. Y qué es viable. Y porque yo creo que de pronto pueden haber otros elementos de viabilidad, ¿no es cierto? Cosas más bien adjetivas, digamos, el debate, por ejemplo, podría estar entre las cosas que sean fácilmente asimilables. Pero que ya pasen para el primer debate. Creo que es muy importante. Que hagan un informe primero. O sea, si logramos que la primera, segunda semana de octubre, la segunda será ya, logre pasar un informe a la comisión, tenemos primer debate. Si no pasa, no tenemos nada. Es que aquí la idea sería un poquito distinta. Es de entrar al segundo debate. Claro. Es de entrar directamente al segundo. Directo al proyecto que ya está. Entonces, por eso es importantísimo que los legisladores, cada uno, se apropie de una parte de esto. Y haya la voluntad política. Y con la voluntad política logre decir, bueno, yo me comprometo, yo legislador X me comprometo por el tema de debates. Y este articulado es el mío ahora. Y yo lo pongo como mi articulado que se junta. Y lo propongo aquí. En la reforma del artículo 72, estoy diciendo cualquier cosa, y lo meto ahí. Y el otro dice lo mismo, y el otro dice lo mismo, y pasa. Porque la otra alternativa es de que haya un debate pleno. Y eso es muy complicado. En este momento. Y en la forma en la que está también, los presidentes de las comisiones son los únicos que aceptan o no. Pues, de una forma bien sui generis. Sí, tenemos comisiones que no funcionan, claro. Y todo eso, pero bueno. Entonces, yo lo que les pediría es, incluso para los medios, Andrés, ¿qué serían 3 o 4 puntos claves para buscar un acuerdo nacional? Que la Asamblea entienda que es indispensable para mejorar la democracia. ¿Cuáles serían esos 4 puntos? Perdóname, pero antes de entrar en eso, yo creo que hemos apuntado, tema muy importante, pero se está quedando un poco en el tapete, el tema del financiamiento de las campañas electorales, que ese me parece que es el punto neurálgico del proceso electoral ecuatoriano. Si no tenemos una claridad en cómo se financia la campaña electoral, en la licitud de una campaña, de una candidatura, creo que ningún proceso electoral va a tener la aceptación general que debería tener. Creo que por ahí sería uno de los puntos
para tratarlo también. Poner límites, no tanto límite, o sea, el límite al gasto electoral a veces lo concentramos tan poco y llegamos a cosas que no son ciertas. Son irreales. Que son irreales. O sea, tú dices lo cual permite que todo el mundo miente. $40,000 para una candidatura. Lo cual todo el mundo miente, y no de ahora. Por último, gasten lo que quieran, pero digan de dónde y quién. Casi hasta llegar a eso, sí. Pero que se sepa el origen. Creo que tú, Luisa, tenías una propuesta. Una propuesta que era bastante lógica. En parte la bancarización de los ingresos y de los gastos, pero en parte también otras medidas que puedan controlar el origen de los fondos. Creo que si se lograría eso, más lo que hemos estado hablando aquí, de cierto cambio en la ley de fondo, con eso no es que habríamos solucionado ni habríamos tenido una ley perfecta, pero habríamos mejorado mucho. Luis, ¿qué insistirías tú en esto del financiamiento? Porque tú has sido muy duro. En el financiamiento hay un ciclo que yo creo que está claro y me parece que Andrés lo pone con mucha precisión. Yo creo que es el más viable de los temas, porque hay muchos que tienen que lavarse del financiamiento que han recibido, hay otros que tienen que tratar de no incurrir en eso, etcétera, ¿no es cierto? Y porque además el país está absolutamente conmocionado con el mayor acto de corrupción, que es corrupción electoral, fue corrupción hecha para ganar elecciones. Aparte de los bolsillos y unos cuantos. Pero hay una oficina de la Presidencia de la República para ganar elecciones. Exactamente. Con plata no oscura, sino uno dice de lodazal. Ahora, yo creo que en eso las medidas yo creo que son absolutamente precisas. Uno, es necesario eliminar primero, la presencia del gasto público que nos invadió en el Ecuador y que convirtió a las elecciones en dependencias de la presidencia. Entonces hay que eliminar, hay que morigerar, ¿no es cierto? Hay que ponerle límite al gasto público al estado de propaganda. Al estado de propaganda en cada nivel de gobierno, y porque ahora cada nivel de gobierno, y poner un límite que es el gasto del anteaño. El 2019 debe haberse gastado como fue cada mes de lo que se gastó el 2018. Uno. El segundo, también de medidas generales que hay que hacer, es bajar al mínimo la donación en especie. Ahí viene el dinero fraudulento del narcotráfico, pero evidentemente hay partidos que tienen donaciones en especie por la extracción popular que ellos tienen, y eso tiene que ser defendido, ¿no es cierto? Pero hay que bajar esta cosa, porque es a través de ella que se meten, ¿no es cierto?, un dinero, se blanquea en el partido y pasa como donación en especie a la campaña. Tercero, la bancarización. La bancarización que nos estaba Andrés, la bancarización tiene un sentido, que es el que hemos descubierto en el análisis de Arroz Verde de un año que hemos trabajado. Tú tienes necesidad de establecer que el donante tiene capacidad de hacer donación. No puede ser un tipo que dé $120,000 y no tenga ninguna capacidad. ¿Te acuerdas? Sí. Yo tuve le entregué alguna vez a Francisco algo que pasó en el 2006. Que ya es un antecedente de esto. 6 personas, me parece 5 o 6 personas, entregaron $50,000 a la campaña de Rafael Correa. Estas 6 personas lo entregaron en dinero efectivo, no en cheque, no en ninguna otra forma, billetes. Yo no sé si algunos otros pueden dar cargados $50,000, pues es raro, pero bueno. Cuando se les llamó a las personas donantes, ninguno tenía capacidad económica. Había gente que tenía que habría podido comprarse una casa en el banco, habría no sé cuántas cosas por el estilo, y las justificaciones que daban, en uno decía que ha vendido unas vaquitas y que no le han dado recibo, el otro que ha guardado cuando el asunto de el problema bancario y se ha guardado las platitas y que aunque estaba pobre le daba a su candidato. O sea, este tipo de situaciones ya se venía dando. ¿Por qué se dan? Es el problema. ¿Sí? Cuando los candidatos buscan cómo financiarse sin importarles el que mantener una línea de honestidad en cuanto al financiamiento. Y esto es lo que hay que tratar de poner límites, porque de lo contrario siempre vamos a estar influidos por platas del gobierno, por plata de las empresas que quieren tener negocios o inclusive por el narcotráfico, ¿no? Pero Luis, una cosa que así me preocupa, y a veces lo hemos dicho, hay empresarios que pueden ayudar a financiar, porque creen en el proyecto político, porque vienen allá, pero también les dicen, pero si usted financia no podrá contratar en el gobierno. Oiga. Es decir, la cosa inversa. Yo creo que hay que someterle a una discusión este tema, porque el asunto es, yo creo que están en general bien definidas las limitaciones del financiamiento de campaña. Y entre ellas aparece la limitación de que las personas jurídicas, es decir, las empresas, no pueden ser donantes de campaña.
Ecuador es así, no se puede donar solamente personas naturales. Y adicionalmente, ¿no es verdad? Cualquier olfato a las 5 grandes prohibiciones, entre las cuales está la posibilidad de colusión de intereses entre los empresarios y la obra pública, en el gasto, etcétera. Todo esto puede ser trabajado bien, diría yo. Ahí hay dos temas que yo considero que son fundamentales. Vamos viendo el tema de la donación. El uno es, en nuestra legislación ahora te plantea que tú puedes hacer donaciones, digamos, que son públicas pero no publicadas. Y son este tipo de jueguitos que tiene nuestra legislación. O sea, es público lo que yo doy, pero no es publicado. ¿No es cierto? Hasta que alguien quiera publicarlo, hay que conseguir los permisos, etcétera. Y segundo, el más importante, es de que se queda abierta la contabilidad durante muchos años para que si yo tengo que justificar algún gasto, la meto allí. Claro. Entonces, están justificando gastos de 2012, 14, porque están metiendo estas justificaciones. Entonces, ahí el tema es este. Uno, primero, el donante tiene que ser conocido exactamente en el momento en que hace la donación. Y la donación se realiza durante la campaña y no posterior a la campaña. Claro, y ahí sí ya no es donación. Claro, sí, ahí es compra de conciencia. De conciencia para... No, pues nada. O sea, la carrera de caballos hay que apostar, corren los caballos. Claro. La verdad es que llegaron ya no hay cómo. Después que han llegado ya no apuestas, sino compras sitio. ¿No es cierto? Ese es un punto que hay que trabajar y ese es de los puntos que tenemos puestos ahí. Tú pones en un límite también de gasto. Sí. El tema es y esta vez es un punto muy importante. Y hay una confusión de algún consejero que piensa que el tema es informático, ¿no? El tema acá es otro. Se plantea de que, y esto es general en América Latina este rato, en México, en Colombia, en Chile, hay un periodo en el que tú debes notificar el gasto. Yo compro camisetas, yo puse tal vez por exagerado, de que sean 3 días. A los 3 días debo notificar el gasto de las camisetas. Los plazos son mayores en América Latina, llegan hasta 30, 8, 10, 15, pero de todos modos no puedes irte más allá. Tienes que notificar ese gasto y es visible y público, ¿no es cierto? La notificación del gasto. Esto te permite evitar esta trampita de justificar ex post las cosas, ¿no es cierto? Sí. Claro, después ya puedes decir cualquier cosa y peor. Y si has perdido ya no hay ningún problema. La segunda es de que esta forma te permite que el candidato, los candidatos de los partidos tienen un entusiasmo enorme mientras hay campaña y una baja de ese entusiasmo enorme mientras se pierden las campañas. Entonces las contabilidades se quedan a medio camino. Entonces un sistema en el cual haya un catálogo electoral, y voy a explicar esto del catálogo. Que si se termina la campaña, se termine la contabilidad, automática. Se haga una auditoría total del automática. Y los partidos puedan también dedicarse a capacitar, a organizar. Ahora, el catálogo tiene el sentido siguiente, que es el sentido que se ha dado en el mundo este rato, es de que a través del catálogo tú autorizas gastos. A través del catálogo tú estableces el costo de la campaña. O sea, en el catálogo te dice qué puedes gastar y qué no puedes gastar. El no puedes gastar significa que está sujeto a una infracción. Y el que puedes gastar te dices hasta dónde llega el costo de esta campaña. Ecuador es un país, una campaña sumamente cara, sumamente suntuaria, de ricos sauditas. Hay que bajar eso. Entonces, esto no es un problema informático, esto es un problema de que el catálogo ayuda al consenso de los partidos. ¿De qué se puede hacer? De cuál es el diseño de campaña. Andrés, por ejemplo, tú en la campaña de mi hermano Ángel a la alcaldía de La Tacunga. Imposible competir con bandas, con orquestas, rifa de teléfonos, rifa de televisores, porque alguien ha de poner pues esos teléfonos, esos televisores, las bandas, las orquestas, y con plata del Consejo Nacional Electoral. No alcanza para eso, por favor, porque yo creo que también en ese sentido los fondos que se da a los partidos o que se devuelve después de la campaña no son una cantidad tan grande como para que se financie ese tipo de cosas. Más aún, hay la prohibición de regalos, de donaciones, y sin embargo, los candidatos lo hacen públicamente a través de rifas o cualquier invento, pero en la práctica es regalos que se están haciendo. Yo creo que eso tiene que buscar la forma de limitarse y de normarse de alguna manera. Y uno de los errores es poner un límite al gasto electoral
tan bajo como el que hay en el país. Claro, es imposible. Y entonces eso les hace que desde ahí ya están buscando cómo engañar al Consejo. Tú seguramente, Luis, habrá visto, lo he visto varias veces, los informes de cada uno de los partidos, de cualquier, no me refiero exclusivamente a los de Alianza País, ni mucho menos, de cualquier partido que te presente. Son informes que ciertamente no son verdaderos. Uno dice esto no es ni el 10%. Claro, aparecen cosas, por ejemplo, recuerdo cuando estaba algún partido que se preciaba de su asesor político internacional y no presentaba cuánto le había costado el asesor político internacional. Así de simple. No presentaba viaje del candidato, un pasaje. El candidato no viaja solo, por favor. O sea, una serie de formas de mentir para completar con esa pequeña cantidad. Sí, Luis, en la propuesta tuya que la has debatido, que la has puesto, que está ahí, uno dice, sí, por aquí va, pero lo que vemos es que por aquí va racionalmente, pero no va políticamente. Vamos a ver hasta dónde los partidos tienen sangre en la cara, ¿no? Ese es un poco el tema. Porque yo creo que el tema de financiamiento electoral es un tema en que el país entero se les viene encima a todos. Ya, por decirte algo, el país entero se ha ido encima de los que no quieren que se les incaute los bienes a los que nos han robado la plata. Y el país quiere que recuperen algo, alguna cosita, como se dice, ¿no? Y entonces, claro, si va a pasar lo mismo y dicen no, porque nosotros vamos a estar en campaña. Nosotros vamos a buscar claro, si yo asomo en una campaña dando $30,000, tengo que haber vendido la casa. Claro. Si no, ¿cómo regalo $30,000 a una campaña? Ese es el sistema de bancarización. Ahí la bancarización es muy precisa. O sea, tú una vez que haces una erogación bancaria, tienes la obligación de poder determinar el origen de esos fondos. En el caso nuestro hemos encontrado, de Arroz Verde, ¿no es cierto? Hemos encontrado, primero, precios que no son los de mercado. Esas cosas que, obviamente, esos recibos no significan nada. Hemos encontrado gastos disímiles, acá se paga gasolina, acá no se paga gasolina, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hemos encontrado gente que hace erogaciones sin tener respaldos, ni patrimoniales ni personales, ¿no es cierto? Y hemos encontrado, y esto es algo que a mí me preocupa mucho, y lo entregamos a la Fiscalía, hemos encontrado las mismas empresas que están en Arroz Verde, denuncia realizada, que todos conocen, haciendo donaciones también legales y ahí hemos encontrado una ruta del dinero. Y la ruta del dinero es aparentemente la que conocemos, ¿no es cierto? De que en el caso del financiamiento ilícito de Ecuador, no es el mismo caso de Bárcenas en España, donde tienes un sujeto que por su rol de responsable económico blanquea recursos y los reparte. Aquí parece que el funcionamiento era otro de lo que hemos visto. El funcionamiento consistía en que Correa determinaba la obra pública y el aquín. Y esto viene en la segunda etapa, ya cuando Correa es un hombre poderoso, dueño del país. Por sobre 30S, digamos, ponerle alguna fecha, ¿no es cierto? Y él ya no es que sujeto de presión de los empresarios, sino que él determina el empresario que llega. Este empresario llega, o esta empresa, llega con una marca de sobreprecio que tiene que poner, porque tiene, de lo que hemos visto, una serie de requerimientos, ¿no es cierto? Que no es lo que hemos visto hasta ahora solamente del cruce de facturas, sino que le hacen blanquear dinero para que llegue a donar el dinero a la oficina de la presidencia. Entonces tienes tú, de que, por ejemplo, hemos llegado a ver de que el 20% se va en este primer momento de blanqueo. Luego de ese blanqueo, digamos, la empresa seleccionada, ¿no es cierto? Claro, sí, y cubre el 20% por ser depositario del dinero y agente de blanqueo, porque logra ver quiénes son los agentes de blanqueo, quién puede prestar un servicio, quién puede prestar una donación, y ahí aparecen estos otros sujetos. Claro, yo veía un caso de lo que tú dices. En el caso, en Imbabura, a una diputada le da a una empresa unos afiches que les ordenan hacer pero la empresa no le conocía siquiera a la diputada, pero le llegó la factura del que le hizo los afiches y pagó la empresa. Claro, eso sí es.
Eso ha salido ya mucho. Ese es el cruce normal. Ya, ese es el más frecuente, digamos. El más frecuente. Esto otro es más complejo, porque lo que pasaba es una cadena de intermediarios hasta que al final tengas un proveedor de servicio y un donante blancos, ya blanqueados. Y en este camino podrían haber hasta 3 contabilidades metidas. Entonces, incluso contabilidades que dan vuelta por el mundo. Claro. Entonces, esta plata que llegaba blanca acá y la que se declara un rato, ¿no es cierto?, en el Consejo Nacional Electoral, estaba ya, comillas, purificada. La otra no tenía que purificarse, la otra simplemente pagaba. Era una caja para pagar. Para pagar nomás, ¿no es cierto? Una caja para pagar. Acá es la plata que la purifican a través de un... Yo veía en uno de estos cuadros hechos por doña Laura Terán, que decía, el señor Julano de tal ya dio los 300,000, pero faltan pagarle 2 cheques de tal obra. Voy a presionarle un poco, no le despachen los cheques, voy a por 200,000 más. Y está escrito, o sea, no es el cuaderno de la señora Martínez, no, es el Excel donde están las observaciones, incluso como podría alguna empresa, Andrés, decir, pero es que ya entrado al modelo ya fui extorsionado. De alguna manera sí, porque ha habido casos, sí. Un caso bastante pequeño de una persona que aparecía en ese listado de donantes, que es una persona ciertamente muy honorable. Y dice, yo aparezco ahí porque me dijeron que tengo que dar no sé cuánto para la campaña, creo que 10,000, una cosa, 8,000, algo así, porque si no, no me pagaban mis trabajos del Ministerio de Obras Públicas que tenía desde hace más de 2 años que no me pagaban y mi empresa estaba ya casi en quiebra por deudas. Yo creo que eso también ha habido ese tipo de extorsión, del cual se extrajeron dinero. ¿Cómo diferenciar? Todavía no hemos trabajado esta parte, verás que lo que se ha trabajado este rato es simplemente la emisión del dinero. Ya para cómo. Claro. Esta cadena que dice... Pero no esta parte acá, pero esta otra parte acá no. Todavía aquí te faltan centenares de empresas que ejecutaron el gasto. Lo que se ha dicho este rato simplemente es quiénes ordenaron. ¿Por dónde vino la plata? ¿Por dónde vino la plata? Pero los que ejecutaron esos están enteritos. Están ahí y deben estar cruzando los dedos que no se topen. Que no me topen, y si me topa, ¿qué es lo que digo? Exacto. ¿Qué es lo que digo? Porque tienes un hecho que puede ser ilícito. Entonces tú tienes ahí financiamiento de urgencia. ¿Crees que se puede empatar el financiamiento con esto de que no tener los mismos votos, de que no se les puede incautar los bienes? ¿O tendrán sangre en la cara, como tú dices? Los partidos no, las gentes que hacen los partidos. Porque los partidos, así como dicen, el Estado no tiene honor, son las gentes que le pueden restar el honor a la patria. Una cosa hemos puesto que veo que tiene reacción ahí fuerte, ¿no es cierto? Aquí se inventaron la idea de que debe haber un responsable económico, generalmente una persona con bajo nivel de educación o económico, que está dispuesta a que le sancionen un par de añitos sin derechos de la ciudadanía. En la práctica. Una buena persona que presta la firma. Entonces, claro, eso existe. Pero y hay que anticiparles, oiga, ya no preste. Y si va a prestar, haga el trabajo. No, hay que decirle, señor, el responsable también es el candidato. Exacto, ¿quiénes son los responsables? El candidato también es responsable. Pero ahora con claridad, por favor. Si no le tienes a un pobre señor que prestó la firma y que va a quedarse sin derecho de ciudadanía durante un tiempo. Claro, no le importa tanto. No, ni siquiera le importa. Entonces, esa figura eso ha ocasionado reacción. Por cómo es posible que los candidatos sean responsables, que aquellos que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí hay que buscar una responsabilidad económica bastante más claramente y honesta, ¿no es cierto?, sobre esto. Hay muchas cosas. Pero de estas muchas, ya decíamos unas 3, estas 3 esenciales, no podemos dejar de tratarlos, ¿no es cierto? Yo creo. No deberíamos, sería mejor. Porque el problema es que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de todas estas cosas. Y muchas veces mucha gente no toma tiene otros problemas que están siendo más y los reales, medios tienen que presionar al respecto. Bueno, sí, a veces, y Luis, nosotros decimos, asumamos la responsabilidad de presionar, de debatir, qué es lo que podemos hacer y no es nuestra obligación. Pero las instituciones también tienen que responder. Y yo acá antes les comentaba, hay deudas del Consejo Nacional Electoral, no solo de la última campaña, de la anterior.
y no se sabe cómo, porque claro, te han puesto tal cantidad de trabas, una reglamentación, que uno termina pensando, ¿para qué son esas trabas? Es verdad, se dice que en algunos medios han logrado hacer unos acuerdos, pero ¿y en los medios nacionales qué acuerdos puede haber? Verás, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar radicalmente, lastimosamente eso no va a ser en el corto plazo, cambiar radicalmente la relación entre la difusión con fondos estatales y el rol que tiene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no puede seguir siendo un censor, porque en el fondo es un censor. No solo un censor, te puede decir, esto no sale. Claro. Ahí hay una falta de libertad. Y te puede ser peor todavía, porque el otro dice, sí sale, pero después de 15 días de iniciada la campaña. Claro, con lo cual ya no te sirve. Te pierde todo un proceso de campaña electoral. De la campaña. O sea, lo que hay que hacer, yo creo que está puesto en nuestra versión más grande, no en la que está en discusión este rato, que es la de que el proceso sea posterior. Es un poquito como sistemas un poquito más liberales que existen en algunos países, en el que tú efectivamente tomas tu difusión y la pones en los medios, pero te juegas la posibilidad de ser sancionado por incorrección. Ya bueno, pero, o sea, es como el delito de contrabando. O sea, el delito de contrabando, si ya se pasó, ya es contrabando. Pero si te agarran en el cruce, ahí es cuando. Pero entonces aquí a uno dice, ¿qué nos van a decir? No podemos decir realmente lo que pensamos. Al contrario, lo dices, pero con el juego pero con la responsabilidad del partido, de la persona, del candidato. Exacto. Pero no antes de. Esto es como en Colombia tiene una bonita legislación de impuestos urbanos, en la que tú puedes declarar que tu casa vale 1 o 10 millones. Ya. Si declaras 1, el municipio tiene la posibilidad de decirle, yo compro esta casa en ese valor declarado. Venga, es mía. Entonces tú lo que haces es ponerle justamente en el límite real del gasto, del valor de la casa. Pues no te arriesgas ni la una ni la otra. ¿Para qué vas a pagar sobre más si no es real el gasto? Si no es real el gasto. Claro, cosa que puede pasar también para algunos que han hecho unas declaraciones de bienes que no tenían, pero que se aspiraban tener. Claro. Después de este periodo me toca. Después de este periodo voy a tener. No sé, porque han hecho unas declaraciones de bienes. Sí. Uno dice, oiga, ¿y dónde tenía esto? Y resulta no que era la aspiración. Están poniendo el límite al cual van a llegar. Exacto, al cual van a llegar. ¿Qué otra cosa plantearían Andrés en esto? Bueno, los dos que han topado son esenciales, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa que, digamos, podría ser muy importante también es la participación directa del Consejo Electoral o de los organismos electorales en cuanto al financiamiento publicitario, en el sentido de que no solamente le pone unos límites o le censura, como tú has dicho, sino qué tipo de promoción tiene que hacer el Consejo Electoral. Hay quien ha dicho, concretamente, por ejemplo, lo ha planteado varias veces el doctor Oleas, en el sentido de que lo que se financie sea debates. A veces es muy ilusorio, porque si estamos en una situación como la que vive el país, con 18 candidatos a la alcaldía y de pronto vamos a tener 18 o 20 candidatos a la presidencia, ¿cómo organizas verdaderos debates que tengan un fondo y no unas preguntitas aisladas que se vayan en una hora? Yo creo que ese es un tema que tiene que arreglarse, de en qué debe gastarse el fondo electoral. Y la otra, entonces Luis, la propuesta de ustedes, ¿cómo se maneja el fondo electoral? Para debates, en realidad, hay dos. La propuesta que está en la versión grande, básicamente la tratamos de que las subvenciones sin tiempo y sin orientación y sin control de impacto no tienen sentido. Entonces la subvención del Fondo Partidario Permanente tiene que ser una subvención dirigida a con un impacto determinado y es la visión global que manejamos sobre el tema del ahora, hay muchas cosas que hay que trabajarlas sobre en qué pueden gastar los partidos el fondo estatal. Es decir, creo que es el temita que jalan más de modo reglamentario, pero enmarcado en el reglamento, dirías. Pero enmarcado en el catálogo electoral. Enmarcado en este catálogo electoral que... Porque también sí nos hace falta a los ecuatorianos conocer el plan de gobierno, que no sea cualquier cosa que escriben
el plan nacional del Ecuador, 3 hojas, un candidato a la presidencia de la República. O sea, ahí tienes el hecho central, que es más un hecho conceptual, si quieres, comenzando por allí, de que el debate se ha convertido en el mundo en un concentrador de atención de la opinión pública. Teniendo en cuenta que el debate no define el voto. Es importantísimo, pero no define. Pero te ayuda a conocer. Sí, pero no define, que es el temor grande de todos, todo el mundo que va a participar en esto. ¿Tú crees que un debate define? Bueno, los estudios demuestran que no, ¿no? O sea, un debate pero que sí se han impulsado a otros. De un debate ayuda a definir notablemente. Claro. Pero el tema es un tema de derechos humanos. Si tú tienes tal nivel de concentración con un colectivo electoral, tú no puedes no utilizar esa concentración de atención. Tu obligación como autoridad pública es utilizar esa concentración. No se puede no dejarla a un lado. Y por parte del candidato tampoco puede no presentarse. Tiene que estar presente. Porque también es parte de su obligación de mantener los derechos. Y en el tema de las redes sociales, que es una nueva cosa. Yo ahí tengo mucho temor y está puesto entre las cosas que nos gustaría compita, habíamos planteado de que se pueda trabajar en el corto plazo, que son los temas de 2. Uno, Ecuador está a punto de empezar campañas digitales. Por un problema de costos. Sí. Un problema de costos, un problema de accesibilidad, pero las campañas digitales en el mundo están atravesadas por temas dramáticos como el Cambridge Group. O sea, tenemos así, que sí se puede hacer lo que les da la gana. Lo de Brasil fue pavoroso. Entonces, ¿cómo tener cierta capacidad para poder contener esta avalancha de noticias falsas y de manejo falso de la información? Entonces, una forma que se utiliza ahora en América Latina es la de que los organismos electorales negocien con las grandes servidores, llámese Facebook, etcétera, y se logre que estos servidores asuman las limitaciones que plantea la legislación nacional. Censura. Entonces son ellos son los que ponen la. Pero ellos podrían ahí mismo. Les estás dejando la posibilidad de que ellos sean los que digan esto es bueno o esto es malo. Es decir, lo que se les dice es hay una legislación. Esa legislación está acá. Tiene que cumplir. Tiene que cumplirse. Y si usted cuando le contraten, a usted señor Facebook, que tiene 10 millones de Facebook en el Ecuador, le van a contratar, pero recuerde usted que tiene estas limitaciones de mi país. Entonces, ahí solo pueden enmarcarse en esto. Porque las alternativas, yo digo la alternativa china. La alternativa china es no hay Facebook en la campaña. Eso no es. Andrés, pero ahí yo quiero ponerles que hay un proceso, está presentada una ley de datos y que nos choca a los medios de comunicación con la ley de transparencia, con la libertad de expresión. A ver, pero la ley de datos que está planteándose en este momento, que recién están en estudio, que no va a ser una cosa inmediata, creo que de alguna manera no va a incidir en la próxima campaña electoral, que ya estamos relativamente cerca, ¿no? Pero yo creo que esa ley tiene que ser muy bien estudiada. Como decía la reunión de alguna manera no nos dimos cuenta los ecuatorianos en general de la gravedad que era del uso de los datos personales. Entonces, de alguna manera nadie se preocupaba, yo quería juntarle lo que Luis dice. Sí. Si Facebook, Google van a tener, ellos ya tienen nuestros datos. Claro, y van a facilitar, están vendiendo eso. Pero hay que evitar que te los vendan en las condiciones. Además, va a poderse controlar de alguna manera todo lo que la gente, no solo las empresas, sino la gente, pone. Nosotros vemos la cantidad de noticias falsas que aparecen puestas por Perico de los Palotes. Ahora, va Facebook, ellos van a tener una capacidad para poder calificar qué de eso es lo legítimo y todo eso, de acuerdo a la ley o de acuerdo a cualquier reglamento, o va a quedar un poco a su plena libertad, donde entonces afectaría también otras libertades de los ciudadanos. Ahí tenemos el caso, te planteo uno justo porque tú nos acabas de poner un punto que va a ser interesante decirle a Facebook, a los grandes servidores. Uno dice, primero, el anonimato que tienen muchas de esas cuentas. O sea, se cuelgan documentos y Superman. Ahora, el tema aquí es más del contrato que puede hacer un actor político. Es más por ahí, ¿no es cierto? Pongamos el caso. El otro no. El otro es más difícil, aunque existen ya sistemas informáticos para detectar los fake news, ¿no? Las noticias falsas. Pero ¿qué es lo que tenías tú, por ejemplo? Tú tuviste en Ecuador, ahora, hace muy poco, de que se contrató internacionalmente, no se contrató acá,
a varias de nuestros servidores para que hagan campaña por los miembros del Consejo de Participación. La ley ecuatoriana decía no habrá campaña, pero se contrató fuera y se hizo. Esto es lo que Facebook, por ejemplo, podía decir, no señores. No sé, en el caso ecuatoriano no es. Yo me restringo. Una legislación a los grandes servidores. Claro, entonces, simplemente el gran servidor tiene que cumplir la ley, nada más. La normativa local para lo que trabaja en el local. Entonces, ya no se ampara usted en el estar fuera, sino en asumir esto. Si logramos eso, yo diría, logramos una parte importante. Para evitar que WhatsApp, por ejemplo, que es parte de Facebook, pueda ser convertido en el mecanismo a través del cual se haga una campaña paralela de... Y que además no nos llegue lo que a ellos les interesa. Es decir, o sea, el WhatsApp llega a mi teléfono y no me puede mandar cualquier cosa, ¿o sí? Esos son los dramas, ¿no? Son los dramas de este rato, ¿no? Claro. Es decir, porque si Facebook publica y yo entro a la página de Facebook, ya bueno, Facebook está publicando, está cobrando, pero el WhatsApp está manejando mi número telefónico. No, pues un poco a lo que está pasando con tanta publicidad de determinados negocios, que te llegan, te llaman, y eso es consecuencia de esto de que se han llevado los datos y que inclusive te están obligando a determinadas cosas, ¿no? Yo creo que antes se llevaron antes. Es esto, tú cuando abriste un Facebook, ahí pusiste tu vida en... Ya llenaste. Y no pusiste condiciones, ni leíste las condiciones. Yo les recomiendo efusivamente este mes de televisión que he tenido y de libros. Vean un estupendo documental que se llama The Cambridge Group, sobre el grupo de Cambridge y su participación en la campaña del Brexit y de Trump. Cómo se manejó las emociones. Porque el tema, si se manejaran nociones electorales, de información electoral, tendríamos bien. Pero se manejaron emociones, y claro, y se manejaron colectivamente emociones, y de un grado, y con un grado económico enorme, porque tú pueden focalizar tanto la información que te pueden llegar a decir cómo llegar a los pescadores de Puerto López. ¿Qué hacen? ¿Cómo llegan? ¿Dónde comen? Aquí nos decía Juan Carlos Solines, a propósito de la ley de datos, decía, cuando de un restaurante dicen su correo electrónico, su dirección, su teléfono, su esto, y dice, tú vas registrando en todo eso. Hemos puesto en el banco, en los restaurantes, oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que darle, no? Todo. Sí, eso ya está. Y entonces tú dices, ¿saben qué comes, qué días comes? Claro, llegan a un detalle que es importante. Y este es el problema que nos pueden terminar dañando la elección del 21. Eso. O sea, porque este rato ya no va a ser el periódico impreso, ya no va a ser el canal de televisión, ya no va a ser la radio, sino va a ser este otro lado de digitalidad. Estas redes nosotros tenemos una ventaja como medios, que ustedes pueden ver incluso, porque sale una noticia falsa y dice, ¿será cierto? Y cuando ya publicó el Universo, ya publicó entonces la marca y esa credibilidad nos ayuda. Se nos fue el tiempo. Y yo les quiero agradecer a los dos por venir a compartir, pero sobre todo, Luis, esta presentación que yo creo que los medios estamos obligados a seguirla. Nos comenten cómo va a ir la cosa por la Asamblea y qué nomás se está debatiendo. Así es que el compromiso para comentarle y seguir en este debate por la democracia, ¿no? Y comprometerte a Andrés y a ti de que meternos en el Congreso, hay que meternos con los amigos, con los allegados, con los conocidos, hay que llegar e incentivar esa discusión. Nuevamente bienvenido y nos alegramos que estés nuevamente en la lucha para repetir esto. Andrés sigue. No queda más. Sí, no queda más. Han estado con nosotros Luis Verdesoto y Andrés León. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Ya les estaremos. El tema del Código de la Democracia, sus reformas, tal como lo han tratado aquí y lo ha venido tratando Luis en diferentes foros, es indispensable que la ciudadanía tome en cuenta. Es también reto nuestro el construir democracia todos los días. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias. Sí, gracias. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa.